Aquí está el pasaje, el pasaje al cual me estoy refiriendo a partir del 5 del 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Gracias, Señor. Aquí Pablo hace referencia acerca de dos tipos de personas, de unas personas que están ejercitados en la fe y otro tipo de persona que hay que estar volviendo a hablarle acerca de cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y aquí es donde yo me ponía delante de Dios y le decía, pero ¿cuáles son esos rudimentos, Señor? ¿Qué consideras leche? ¿Qué consideramos para hacer un análisis en nosotros mismos y saber si todavía estamos en la etapa 1 o vamos avanzando? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es que sigamos adelante, que avancemos. No nos quiere dejar estacionados. El que quiere dejarnos estacionados es el diablo. El que quiere dejarnos ahí estando en las mismas cosas de siempre. Esos son otros propósitos que no son de Dios. Dios quiere que dejes, que vayas quitando, que vayas sacando todo lo que ha quedado atrás. Dice Pablo, esos eran ustedes antes. ¿Sí? Entonces, siguiendo en el capítulo 6 de ese mismo Hebreos, dice Pablo, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y este es el primer punto. Arrepentimiento de obras muertas. Una característica que todo cristiano debe de tener es la capacidad de arrepentirse. Estamos en un mundo perdido, en un mundo caído, donde estamos tentados las 24 horas del día. Incluso por ahí les comentaba que hasta en los sueños tenemos tentaciones. Tenemos que tener la capacidad de poder arrepentirnos de nuestras malas acciones. Pero me llama la atención que dice Pablo, obras muertas. Entonces, si hay obras muertas, hay obras vivas. Buscando acerca de las obras muertas, pues por ahí encontramos nuestro concepto de pecado y por ahí podemos encontrar en Gálatas 5 del 19 al 21. Pónganle un apartadito ahí y vamos a buscar Gálatas del 5 al 21, que es muy conocido, ¿no? Que dice, sí, manifiestas son las obras de la carne. Esto de manifiestas son las obras de la carne, pareciera ser que es como que algo que le brota a la carne, algo que pertenece a la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Somos carne o qué somos?
Dice Pablo, no, debemos de andar en el espíritu, ya no andar en la carne. Entonces, brotando de la carne, saliendo de la carne, empiezan a hacerse todas estas cosas que dice aquí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Las paso muy rápido porque creo que todos las conocen, pero las voy a decir lentamente por si alguno no la conoce. Si alguno no conoce estas cosas, es necesario que vaya a un discipulado. Estas son cosas elementales de la vida en Cristo. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como yo los he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, desde este punto de vista entendemos que pudiera ser una acción incorrecta, pero como dice Pablo, obras muertas. Pudiera ser que esté haciendo algo que parezca bueno, pero no es bueno. Pareciera que es algo disfrazado de bondad, pero en mi interior, mi corazón está haciendo algo distinto. Tenemos el caso de Caín y Abel. Los dos presentan una ofrenda, pero hay algo en el corazón de uno que no le agrada a Dios. Obras muertas. Entonces, preguntándole al Señor, me dice, todo aquello que no me dé la honra y la gloria a mí es una obra muerta. Puede estar disfrazada de una buena conducta, de un buen comportamiento, de algo que da como que honra, pero en realidad te quieres vanagloriar tú, te quieres recibir el reconocimiento. Entonces determinas la obra muerta, la mala conducta que viene siendo el pecado, que viene siendo todas estas cosas que brotan. Mira cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. Dice Nueva Traducción Viviente, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. No dice como si brotaran de la carne, no. Esta versión está diciendo que sigues los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos internamente este problema aún, porque estamos en este mundo. La naturaleza pecaminosa, de la carne en sí, del deseo, está ahí. Pero hay unos que deciden en base a que han tenido o tienen poca influencia del Espíritu Santo, seguir los deseos de la carne. Y al seguir los deseos de la carne, termina haciendo todo este desmal que vemos a partir del 19, 20 y 21. ¿Sí? Entonces, punto número 1, y esto haremos una evaluación cada uno de nosotros. Si obviamente, Pablo está diciendo, arrepiéntanse de las obras muertas. Quiere decir que estamos muy propensos de hacer una obra muerta, de pecar. Estamos en esa situación en este mundo. No es que, dice el mismo Pablo, dice, no es que lo haya logrado ya, dice, yo prosigo a la meta. Es la capacidad de arrepentirte, pedir perdón y perdonar.
Es esa capacidad y esa característica es uno de los puntos que debemos de tener como cristianos, ¿sí? No es para decir, ay, no, pues ya no lo tengo, ya me voy. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Unos llegan más pronto y otros llegan más tarde. La situación es tener esa humildad delante de Dios. Por ahí dice Santiago, muéstrame tus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? No tus obras en egoísmo, en egocentrismo, sino tus obras, como dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Las obras son para el Señor y tú glorificas a Dios en todas ellas. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? A través del mover del Espíritu Santo. Porque Él es el que da el querer como el hacer y el mover de todo. ¿Sí? Muy bien. Punto número 2. Regresamos a Hebreos capítulo 6. Dice, no echan otra vez sobre el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Y luego dice, y de fe en Dios. ¿Sí? Esto es fundamental, obviamente. Nuestra fe en que Él la tenemos, nuestra fe está en Dios. A través del Señor Jesucristo. Movido por el Espíritu Santo. Es toda una estructura. Pero si tu fe no está respaldada en Dios, si tienes tu fe puesta en tus hijos, si tienes tu fe puesta en tu papá, en tu tío, en alguna persona, en alguna cosa, tu fe está mal orientada. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. ¿Y qué es la fe? Por ahí vamos a ver Hebreos 11:1. Que es muy conocido también, básico de nuestra vida. ¿Lo tiene alguien por ahí? Es pues la fe, la certeza. En Dios tenemos esta certeza, esta seguridad. ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera, la convicción y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Por ahí dice que por la fe está instituido el universo, o sea, es una cuestión de fe. No podemos, no nos alcanza el tiempo, ni la vista, ni los sentidos para comprender tan majestuoso es el Señor. Dice que ni siquiera el universo lo puede contener, o sea, no hay, es algo inmenso del Señor. Entonces, nuestra fe debe estar puesta en ese creador del universo, del cielo y de la tierra. Que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. No importa la circunstancia, la situación en la que nos encontremos, de enfermedad, de carencias, Dios siempre va a estar ahí. Y debemos de estar confiados en que Él nos va a respaldar. En que Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El 3, fíjense que dice acerca de la doctrina del bautismo. Esto también obviamente es un acto de fe y es una disposición de parte de Dios que participemos de este bautismo en agua, participando de la muerte y de la resurrección de Dios. Si tú vas a bautizarte y crees que nada más vas a mojarte y para que todos te vean o alguna cosa así, pues no está correcto, no estás de acuerdo a los rudimentos o a los conceptos básicos
de una persona que ha creído en Cristo. Entonces, también tenemos que tener en consideración el bautismo, ¿sí? El bautismo en agua. El siguiente punto. De la imposición de manos. Estamos todavía en Hebreos, ¿sí? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina del bautismo y dice de la imposición de manos. Muchos no quieren imponer manos. Créanme, en la imposición de manos hay mucho poder. Obviamente estamos hablando de que sigue siendo un acto de fe y sigue siendo un mover del Espíritu Santo. Estuve revisando los pasajes acerca de la imposición de manos y es increíble. Con una imposición de manos, movido por el Espíritu Santo, puedes sanar enfermos. No tú, el Espíritu que da vida. Con la imposición de manos puedes interceder por la persona. Con la imposición de manos puedes restaurar vidas. Es algo increíble. Déjenme, les doy. Básicamente, sanidad a través de la imposición de manos, recibir el Espíritu Santo, reconciliación y transferencia de poder. Todo esto hay documentado en la palabra de Dios acerca de esta imposición de manos. Esto es algo que que debemos de creer, que debemos de utilizar. Muchas veces, o algunos, nunca hemos impuesto manos a nadie. Obviamente que es un tema, porque no a cualquiera se le puede imponer las manos, ni tampoco cualquiera te puede imponer las manos. Es algo más detallado, pero en sí es algo que debe formar parte de nuestra creencia, de nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces Pablo está estructurando esto y está diciendo, debes de tener esto como básico en tu vida. La capacidad de arrepentirte, tener fe en Dios, creer en la doctrina del bautismo, en la imposición de manos, y habla en el punto número 4 de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Hay una parte en la palabra de Dios, por aquí lo traigo, es Hechos 17:32, y déjenme más o menos les platico esto. Pablo fue a predicar a otras naciones y una de ellas fue Atenas. Y ahí hay una parte donde se juntan así como todos los sabios o todos los que tienen que compartir algún tipo de filosofía. Por ahí, Areópago. Es una cosa impresionante, así como ¿cómo le podremos decir? Como un círculo donde se pone la gente de frente y está todos hablando y compartiendo. Me imagino que ahí estuvo pues, Aristóteles y todos aquellos que compartían filosofía, ¿no? Entonces llega Pablo a compartirles y Pablo se toma una de las imágenes que tienen ahí, porque ellos tenían que la imagen de todos los santos que ustedes se puedan imaginar, pero se les ocurrió que por alguna razón hubiese alguien que no se lo están tomando en cuenta. Entonces hicieron una imagen al Dios no conocido, no tenía rostro ni nada, ¿no? Pues a lo mejor se nos pasa a uno.
Entonces Pablo empieza a hablar a partir dice, yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido que tienen ustedes ahí, y empieza a hablarles de Jesús. Se quedaron fascinados, estaban así a boca abierta de todo lo que estaba diciendo Pablo. Pero cuando llega a este punto, en Hechos 17:32, y les dice acerca de la resurrección. Vamos a ver cómo dice. Hechos 17. ¿Sí lo tienen ahí? Hechos 17:32. Dice, pero, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían que ya te oímos acerca de esto otra vez. Básicamente lo que pasó es que Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección de los muertos y uno que otro se levanta y dijo, no, ¿qué tiene? O sea, ya iba muy bien. Es difícil a veces creer esta situación. Pero está Pablo diciendo aquí que esto tiene que formar parte de los rudimentos de la vida de un cristiano. Nosotros, si no creemos en la resurrección de los muertos, pues estamos un poco extraviados o estamos perdidos, porque sería totalmente en vano. Entonces, si no creemos en la resurrección de los muertos, pues entonces ya estamos poniendo en duda que Jesús hubiese resucitado. Y si Jesús no resucitó, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, estamos perdidos. Entonces, concepto básico es a través de la fe y a través de estar movido por el Espíritu. Entendamos esto, todo lo da el Espíritu. El Espíritu te va a enseñar y a capacitar acerca de la palabra. Por eso dice por ahí en Romanos que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es una locura. La gente de allá de afuera no va a entendernos, no va a entender los conceptos y las creencias en las que estamos basados. Son una locura. No, ¿cómo van a creer que un cuerpo va a levantarse y que todas estas cosas y que seremos arrebatados en los cielos, los muertos resucitarán primero? No es posible para ellos, pero tenemos un Dios todopoderoso y que todo es posible para aquel que cree. ¿Sí? O dime, ¿quién te va a dar la alegría que Dios te ha dado? Por eso hay que estar agradecidos con Dios y por eso se acerca estas fiestas que ellos dan gracias, pero nosotros estamos agradecidos todos los días con el Señor, porque donde andábamos, a dónde íbamos, camino de muerte algunos, camino de divorcio, camino de todo has quedado atrás y vamos hacia más. Dice Pablo, déjenme esto, que les estoy diciendo esto, pero no se me queden ahí, necesitamos avanzar, vamos por más y vamos hacia adelante. Cuando la obra de Dios se atora, vamos a suponer que la vecina te hizo una mala cara y tú no la perdonas. No estamos capacitados para guardar rencor, no somos receptores de rencor, estamos preparados para amar. Tenemos que tener la capacidad de perdonar, la capacidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de perdonarnos a nosotros mismos, de rehacernos una y otra vez. Obviamente que el Espíritu nos da fortaleza, pero debemos de estar expuestos a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos construir sin nada?
sino a través de lo que Dios nos está dando. Dice el último punto acerca de lo que está diciendo Pablo, Hebreos, de la resurrección de los muertos, y dice, y del juicio eterno. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que viva el hombre una sola vez y después el juicio. Habrá un juicio, sí lo habrá. Y Dios juzgará a vivos y muertos. Y llegará el momento, o sea, esto es verdad, esto sucederá, pero debe formar parte de nuestro carácter, de nuestras creencias básicas, elementales como cristianos, ¿sí? Si andamos por ahí por la vida pensando que no va a pasar nada, igual se me chispotea, igual sí, igual no, al cabo no pasa nada, va a haber un juicio. Va a haber un juicio, muchachos. Dice, vamos a ver Hebreos 9:24. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo. No, me equivoqué de pasaje. No, el que estoy queriendo yo encontrar es este que les estaba comentando acerca de la palabra de Dios. Dice que vive el hombre una sola vez y después el juicio. ¿Sí? 27, más adelantito, abajito arriba. Ah, sí. Y de la manera que está escrito, que los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sí? Hay infinidad, hay muchos pasajes acerca del juicio. Por acá tenemos Apocalipsis. Hay varios pasajes acerca del juicio. Les comento, todo esto se ve a detalle en el discipulado. Si no lo han tocado, pregúntele a su discipulador. Él seguramente le mostrará con mucho gusto todos estos conceptos y todas estas bases que menciona Pablo acerca de lo que un cristiano nuevo debe de empezar a ver. Él de repente se desespera, lo vemos en las cartas que está un poco desesperado porque yo me imagino que personas de mucho tiempo en la congregación y todavía están guardando rencor o todavía de repente lo ves haciendo cosas, o, como él dice, obras muertas que no edifican a Dios y él dice, no puede ser que todavía esté pasando esto. Y tenía, por ejemplo, por allá con los corintios, también tenía ese problema de que no puede ser que todavía tenga que estarles diciendo en forma de regaño, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros y tenemos una oportunidad más. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, analicemos acerca de estos puntos. Y si tenemos dudas, tenemos preguntas, vayamos con nuestro discipulador, vayamos con alguien mayor, alguien que ustedes vean que da frutos de mansedumbre, que da frutos en la vida cristiana, y pregúntenle, no tengan ningún empacho en preguntar. Dice, siguiendo acerca de Hebreos, capítulo 6, 4. Es aquí donde les comento acerca de lo que está sintiendo Pablo. Dice Pablo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron
de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. O sea, otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Qué desafortunada situación, porque pareciera ser que el Jesús que te perdonó al principio, pues como que no valió. Vamos a hacerlo, o sea, exponiendo a Dios. Fíjense, hay otro pasaje, acompáñenme. Discúlpenme, pero no tengo libro. Dice la palabra de Dios, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo quedará la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Si, si de repente caes en esa situación de tomarlo en poca consideración y adrede, a propósito, dice, vuelves a hacer lo mismo, vuelves a recaer y vuelves una y otra vez a la misma situación. Quiero que me entiendan. Llega un momento en que Dios te revela tu problema, Dios te revela tu pecado, Dios te revela aquello en lo que estás equivocado y dejas de hacerlo. Pero Dios te da la capacidad para que lo dejes de hacer para siempre. Pero dice esta porción de la Biblia que si lo vuelves a hacer a propósito, después de haber tenido todo este conocimiento de Dios, ya no va a haber más sacrificio por ti. Ya no va a haber más Cristo, ya no va a haber más sangre, ya no va a haber más nada por hacer por ti. No solo queda, dice, la expectativa del juicio venidero y del fuego que arde. Entonces, no es a la ligera, sino que tenemos que tomar conciencia de esta situación. Y lo que Dios nos haya mostrado, derrumbarlo ya, acabar con él ya. No hay necesidad de estar esperando ni estar como aquella persona que tuvo problemas con el alcohol, pero que deja una cerveza por si hay algún evento social. Se puede ocupar, no sé. Entonces, dejas una pestaña, dejas una migajita de lo que no está correcto. Es de quitar todo, olvidar aquello y dejarlo atrás y ya no hacerlo más. ¿Sí? Por favor, acompáñenme en Lucas 11. Lucas.
Lucas 11, 24. Fíjense esta situación. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, lo halla barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tú llegas delante de Dios, Dios te limpia, Dios te purifica, Dios te liberta, Dios te da poder, te da una vida nueva. Pero es nuestra obligación tener limpia la casa, pero también tener habitada la casa. ¿Cómo vamos a habitar esta casa? ¿Cómo vamos a habitar cada uno de las habitaciones? Es llenándola. ¿Y llenándola de qué? Dice, la palabra, dice, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Lo que tenemos que alimentar nuestro espíritu, dice por ahí, ejercitando la fe. Estar de constante y de continuo, de una manera sistemática, buscando la palabra de Dios, buscando alabanzas, buscando amistades que coincidan con nuestro mover espiritual, para que la casa siempre esté llena, la casa no esté vacía. Este espíritu salió del hombre y se le ocurrió, voy a regresar. Porque este espíritu demoníaco no como que se va y ya no regresa, sino que de rato vuelve y está checando, está checando a ver cuándo se presenta la oportunidad o cuándo está vacío. Y no nomás llega, sino que se trae 7 amigos más y son peor que él. Y entonces dice, la vida de resulta ser peor que como era antes. Porque ha pasado así. Hoy que está próximamente a suspenderse los discipulados por vacaciones o por las épocas navideñas. La otra vez sucedió así. Y me encontré un amigo en un Oxxo. Estaba totalmente borracho, pero hasta con los cabellos así, todos embarados. Y pasa eso. Algunos parece ser que no están capacitados para tener como este tipo de vacaciones. No, o sea, como que ¿y ahora qué hago? Les pasa como Pedro, ¿qué hacemos? Pues vamos a pescar. Y no nomás va a pescar, sino se llevó a todos los discípulos. O sea, ahí van. ¿A dónde? A hacer lo que hacían antes. A donde andaban. Entonces, yo llego y donde me ve, empieza a llorar. Y lo abrazo, oré con él. ¿Qué te pasó? No, que me peleé con mis papás y estaban ahí, uno de silla de ruedas y otro que limpiaba vidrios, porque se hizo amigos de volada, unos amigos ahí. Pero estoy orando por él, cierro los ojos y oro por él y estamos. Cuando abro los ojos, los hombres ya estaban allá en la otra esquina y estaban así como que, ¿quién sabe qué le está haciendo? Nosotros debemos de estar esto es lo que dice Pablo,
Porque mientras que nosotros estemos todavía metidos en estas cositas, en estas dudas, en estas, sin poder arrepentirnos, sin poder pedir perdón, sin perdonar, pues nunca nunca Dios nos va a poder usar para tales cosas. Capaz que pasas por ahí y dices, ay, el hermano este, y te das la vuelta y te vas. Somos un cuerpo. Debemos de estar unidos. Debemos de verlos los unos por los otros. No hay forma de cambiar nuestro futuro. Queremos cambiar Nuevo Laredo. Queremos cambiar nuestro país. Debemos de empezar por nuestra casa, por nosotros, debe de emanar, debe ser como ese, dice el Salmo 1, como ese árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo me imagino ese árbol que todo el mundo quiere estar abajo de él, porque da una sombra hermosa. Todo el mundo quiere ir con el abuelo porque siempre da bendición, siempre bendice. Él nunca está dándote malas palabras, siempre está, no, vas a salir adelante, vas a echarle, porque lo que tienes adentro no eres tú, es el mismo Espíritu vivificando y dando poder y dando vida. Eso es lo que tenemos como meta, como propósito, como constante cambio hacia adelante, nunca hacia atrás y nunca estancarnos. Entonces, revisen estos puntos, obsérvenlos, medítenlos. Si hay algo que hay que modificar, hay que hacerlo. Tal vez dolerá, tal vez no puedes perdonar a una persona, tal vez no te puedes arrepentir de algo que hiciste y lo hice y lo volveré a hacer. Conocimos a una persona que odiaba mucho a una persona, la odiaba. Y esta persona ya había fallecido, pero tenía una foto en el refri y de cuando en cuando iba a la foto y le decía, ¿cómo te odio? Vuelvo, Dios. Dejando los rudimentos, dejando lo básico. Dios me perdonó a mí. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi semejante? Siendo lo que yo era, me perdonó. ¿Qué puedo hacer yo más que dar por gracia lo que recibí de gracia? No me cobró nada, me ha perdonado, me ha hecho libre y tengo vida eterna. Esta es la palabra del día de hoy. Vamos a orar. Dios me los bendiga. Vamos a